Seguramente te has preguntado qué es lo que hace que el precio se mueva en un gráfico. Y, y es algo que pues casi todos los traders, inclusive algunos experimentados, a veces le dan muchas vueltas y no saben qué hacer. Los más aventurados y los más equivocados son aquellos que te dicen con dos medias móviles, ¿no? Acaba de ver un cruce de la muerte que indica que es una tendencia bajista, o acaba de ver un golden cross y te indica que es una tendencia alcista. Y ahorita vas a ver con este ejemplo que es totalmente mentira. No se puede mover así. Hay quien te dice que es por zonas de oferta y de demanda. Y yo digo, sí, pero ¿oferta y demanda de qué? Es decir, ¿por qué esta área es de oferta y por qué esta área es de demanda? O sea, ¿qué es lo que busca esa oferta y qué es lo que busca esa demanda? ¿Por qué no simplemente el precio no se mueve? ¿O por qué no, por ejemplo, no sé, Bitcoin está hoy en 26,000 y mañana no amanece en 40,000 de la nada, un salto? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué se mueve? Entonces, este concepto que vas a aprender es primordial y es quizás el concepto más importante que tú tienes que aprender. Por eso se vuelve imprescindible que lo sepas, no solamente que sepas qué es, sino lo sepas identificar para poderlo usar a tu favor. Que no te quede ninguna duda. El concepto que vas a aprender en este video, en el cual te pido que te quedes de principio a fin. ¿Por qué? Porque esto literal, esta es información que vale oro y que literal va a cambiar tu operativa en los mercados completa y radicalmente. Te voy a dejar rápido una pista de qué concepto estamos hablando. ¿Todavía no das con qué es? Bueno, pues lo que es la liquidez. La liquidez en el mercado es el motivo por lo que los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo. Y algo que tienes que entender como analogía es la liquidez es el combustible para que el precio se mueva. Imagínate que esto es un coche y el coche necesita constantemente estar cargado de gasolina para avanzar. Ese coche necesita ir por la liquidez porque es su combustible para moverse. Sin la liquidez, el precio simplemente no se movería. Entonces, cuando oigas un discurso de que si las medias móviles ya se cruzaron y que si esto y que si el otro, no les hagas caso. Definitivamente no tienen ni idea de lo que están diciendo. El precio, y grábatelo muy bien, se mueve por la liquidez. Ahora sí, vamos a la explicación de qué es la liquidez. Imagina por un momento que el mercado es un edificio de gran altura, pero que no tiene escaleras. El precio puede moverse hacia arriba solo cuando se rompe el techo que está por encima de ella. Y se puede mover hacia abajo cuando el piso por debajo se rompe. El mercado también tiene un techo por encima y un piso por debajo. Esta está en forma de órdenes límite, es decir, donde están colocadas las órdenes en el caso de un soporte para ir hacia arriba y en el caso de una resistencia para ir hacia abajo. A eso nos referimos cuando hablamos de liquidez. En los mercados, algunos pisos o techos son más gruesos que otros, dependiendo del área de la oferta y de la demanda. Ahí está la liquidez y el precio o el mercado siempre va a ir a buscar la liquidez. Es decir, algo tiene que empezar a comer esos techos y esos pisos. Y es por eso que en los análisis, cuando entras conmigo a los live, decimos que entre más veces es tocada una resistencia o más veces es tocado un soporte, pues no lo hace más fuerte, al contrario, lo hace más débil. ¿Por qué? Porque la fuerza que está impulsando, en este caso un precio hacia abajo, está empezando a comer liquidez, haciendo más débil esa área de soporte. Y lo mismo una resistencia. Entre más toques tiene, va haciendo más débil, va comiendo más liquidez de tal forma que lo hace más débil, hasta que eventualmente lo rompe en alguna dirección, hacia arriba o hacia abajo. Ahora sí, este es un ejemplo típico que podemos ver de un comportamiento en una tendencia alcista. Supongamos que viene de una tendencia alcista, rompe que antes era una resistencia, es decir, un techo, lo rompe, llevándose toda la liquidez y después el precio retrocede, empieza a subir y llega hasta un punto indicándonos que hay una tendencia alcista, hasta que en un momento esa tendencia empieza a descender. Algo importante que tienes que saber es que la liquidez no aparece por generación espontánea. La liquidez se va construyendo, es decir, aquellos que mueven el mercado, los institucionales, los bancos, los fondos de inversión, los grandes capitales, dejan que esa liquidez se vaya construyendo para poderla detectar en el gráfico e ir por ella. ¿Por qué? Porque recuerden, es el combustible. Así como lo decíamos al principio,
Mucha gente dice que cuando el precio se mueve es porque hubo más compradores que vendedores y eso no es del todo cierto porque el mercado está en equilibrio y cada vez que tú hay una compra hay alguien que está vendiendo o cada vez que alguien está vendiendo alguien está comprando y hay quien te dice que es por el volumen. Yo digo es una verdad a medias. Al final lo que se está buscando es liquidez. Entonces si alguien quiere ganar en el mercado un gran capital necesita forzosamente la liquidez y es por eso que una vez que él la identifica va a ir a recoger esa liquidez para continuar el movimiento en la dirección que ellos quieren. Entonces, decíamos, el precio va subiendo. Ya sabemos que en una tendencia alcista lo que estamos buscando es máximos más altos, mínimos más altos. En algún momento empieza a retroceder. ¿Y qué es lo que empezamos a notar? Empezamos a notar que el precio deja liquidez. Hay quien, yo lo pongo de esta forma, hay quien le pone con las siglas SSL, que significa Sell Side Liquidity, está bien, simplemente a mí se me hace más cómodo ponerlo de esta forma y mucha gente comete el error que como llegó el precio aquí, en un gráfico y no se dan cuenta que a lo mejor hay liquidez y quizás te dejó imbalance. Si no sabes qué es imbalance, hay un video específicamente para eso. ¿Por qué? Porque el imbalance es un vacío de liquidez y al final también es liquidez y es un imán para el precio. Entonces, hay quien erróneamente te puede decir que aquí es una área de soporte en un gráfico menor y te hace y quizás te diga que puedes entrar aquí en long y a veces nada más se detiene para después terminarlo rompiendo. ¿Por qué? Porque el precio va a venir a buscar la liquidez y el mercado siempre va a buscar estar en equilibrio. Entonces probablemente en esta subida, en este desplazamiento venga un concepto como el de imbalance que te digo que puedes ver en ese video. Sin embargo, vámonos a la parte de la liquidez. Nuevamente el precio llega, empieza a detenerse y nuevamente viene el mismo mensaje. Hay que entrar porque el precio ya se detuvo y inclusive sabiendo estructura de mercado, si no sabes, hay un video, te dejo la tarjeta aquí arriba. Aquí, por ejemplo, podemos detectar, para los que conocen estructura de mercado, podrían pensar que aquí hay un cambio de estructura, es decir, que el precio va hacia arriba con intención. Sin embargo, esto es una trampa. Y cuando te digan que el mercado cripto está manipulado, una vez todos los mercados están manipulados, de eso se trata esto. Entonces, lo que podemos notar abajo es que aquí nos dejó también liquidez. Entonces, al momento en que nos deja liquidez, nuevamente nosotros podemos observar y deducir que el precio no ha llegado a un área en donde quizás está el soporte o más bien el order block. Si no sabes qué es eso, también te dejo una tarjeta con el concepto de order block y empieza a dejar liquidez. ¿Qué hace el que mueve el mercado? Deja, y este es el arte del engaño, deja que el precio aparentemente suba, que rompa con una aparente intención de que va hacia arriba, sin embargo, después de eso viene por la liquidez. Y una vez que consumió la liquidez, es cuando continúa su movimiento, que es, en este caso, en este ejemplo, es alcista. Y esto es muy importante, siempre que estés operando en una temporalidad, un ejemplo, 15 minutos, es importante que tú veas qué tendencia tiene en un gráfico mayor, por ejemplo, en 1 hora, en 4 horas, y de esa forma tú podrás darte cuenta primero de la dirección de una temporalidad más grande que la que estás operando, si es alcista o bajista, y después de eso tú puedes marcar tus bloques de órdenes y en la temporada que tú operas encontrar dónde está posiblemente la liquidez. Y de esa forma tú podrás tener entradas mucho más con mucho grado de acierto. Entonces, si ves todos estos conceptos que estás aprendiendo, sí, son simplemente para eso, para que tú los puedas amalgamar y tengas una operativa correcta. Y de la misma forma sucede en el lado bajista, simplemente al revés. Imagina un precio en donde aquí había una resistencia, termina por romperla, viene, mitiga ese order block o esa zona que antes era soporte y ahora es una resistencia, es una zona de oferta del precio y el precio empieza a caer hasta que eventualmente empieza a detenerse. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice la tendencia es bajista y no se dan cuenta que quizás aquí en este desplazamiento dejó un imbalance y aparte se están construyendo liquidez, es decir, empieza a dejar estos puntos en donde no rompe completamente y obviamente también esto lo puedes complementar con el video de que ves de order block. ¿Por qué? Porque este no sería una buena entrada ni esta tampoco, porque al final no tienen la suficiente interés para seguir cayendo. Entonces, al final el precio empieza a llegar hacia la parte de arriba. ¿Y qué pasa? El mismo método de engaño. Llega un momento en que el precio se detiene, hace como la intención de caer, pero
quien no tiene el ojo educado y quien no sabe este concepto de liquidez y se guía por indicadores o por otras cosas, lo que no se da cuenta es que aquí esta liquidez se construyó y hay liquidez expuesta que el market maker, el que mueve el mercado, el institucional, el grande capital, va a venir a buscarlo antes de seguir quizás su tendencia hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El precio viene, toma la liquidez y una vez que toma la liquidez es cuando viene el gran movimiento hacia abajo. Entonces es un error meterte antes y simplemente es para obviamente tener un engaño y conseguir la liquidez que el que mueve el mercado necesita. Ahora sí, vámonos al gráfico y lo que podemos notar es que el movimiento o el precio está teniendo claramente una tendencia bajista. Y lo que nosotros notamos es que en esta área de congestionamiento que nosotros podíamos marcar ahí un soporte, finalmente fue roto hacia la parte de abajo y este bloque de órdenes o este order block fue el que desencadenó toda esta caída. Entonces dejándonos obviamente imbalances en esta parte y mucha liquidez expuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio regresa y cometen un error quienes dicen, bueno, es que aquí el precio ya se está deteniendo y lo que decíamos es un techo con liquidez que se va comiendo la liquidez. Un toque, 2 toques, 3, 4, 5 toques y hay quien comete el grave error sin darse cuenta de poner una entrada aquí en short, es decir, apostando que el precio va a seguir descendiendo en este rango de precios y lo que ustedes pueden ver a continuación es que sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el precio no ha tomado aquí, si nosotros lo hacemos grande, no ha tomado esta área de imbalance y no ha venido a mitigar ese order block y vino por toda esta liquidez. ¿Dónde teníamos la liquidez? Bueno, pues la teníamos aquí, aquí ya vino y la recogió, sin embargo, nos había dejado liquidez en esta parte. Es decir, el market maker, el que mueve el mercado, el que está tirándolo, porque claramente es una tendencia bajista, él quiere entrar hacia abajo, quiere buscar una zona premium, una zona en donde puedan encontrar un mejor precio para tirarlo. Entonces, no es aquí, a pesar de que varias veces tuvo un rechazo. Y mucha gente también comete el error de decir que cada vez que toca y no lo rompe, te dice que el área es muy fuerte. Yo digo sí y no, porque entre más toques tiene, el precio eventualmente se vuelve más débil y eventualmente va a subir. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, los proveedores de liquidez quizás están en esta área, entonces cada vez que el precio viene a tocar, come parte de esa liquidez hasta que eventualmente ya no hay y el precio termina cediendo, yendo para arriba. Ahora, esto es muy importante. Ya habíamos previamente, desde que viene aquí, nosotros podemos darnos cuenta que había imbalance acá y que esta liquidez, cuando venía esta, se fue construyendo y la fue dejando expuesta. Y esto, literal, es un foco de alerta para el market maker, para el que mueve el mercado, es decir, aquí hay liquidez que yo necesito ese combustible y viene el precio. Entonces, esta entrada lo que haría, pues obviamente sería una entrada perdedora. Entonces, ya vimos que la tendencia en general es bajista. Bueno, pues una buena entrada, una vez que el precio ya tomó la liquidez, entonces esa entrada de nuestro order block, nos protegemos un poco. ¿Y dónde buscamos? Dado que la tendencia es bajista y decimos una tendencia bajista siempre va a buscar mínimos más bajos, pues bueno, podríamos ir con un primer target aquí, pero pues si la tendencia va a seguir siendo bajista, el precio tendría que descender hasta esa zona. Entonces vamos a ver qué es lo que hace a continuación el precio. Y lo que vemos cómo empieza a descender rápidamente porque ya tomó esa liquidez y vino a una parte en donde ese combustible le volvió a dar fuerza para que el precio siguiera cayendo. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a querer? Tú lo que necesitas es no movimientos, porque tú tienes que detectar dónde está la liquidez para sacarle buen provecho. Entonces, entender que el precio no se mueve por las medias móviles, no se mueve porque el indicador MACD o el squeezy te dijo, o porque el ADX traía fuerza, o porque las bandas de Bollinger ya había llegado al nivel más bajo o al más alto. Eso no. El precio se mueve por la liquidez y el precio siempre va a ir a buscar la liquidez. Si tú entiendes ese concepto, créemelo, o sea, traes la mitad del camino recorrido y en gran probabilidad no solamente te va a ir bien,
sino vas a tener entradas muchísimo más precisas, vas a poder detectar en qué momento entrar y en qué momento salir, porque lo que he venido diciendo en casi todos mis videos y en mis lives es el éxito de un trader es saber primero la probable dirección y después la mejor zona de entrada en donde corras menos riesgo y obtengas el mayor beneficio. Y si bien el precio aquí fue rechazado una, dos, tres veces, tú aquí no obtienes el mejor beneficio de una tendencia bajista que ya vimos que trae. Entonces tienes que encontrar los mejores puntos en donde tú puedas sacarle el mayor provecho. Ahorita a continuación quiero mostrarte por qué todo el mundo dice que esto no funciona para las criptomonedas. Entonces, el siguiente ejemplo que te voy a dar es específicamente de criptomonedas para que te des cuenta que es exactamente lo mismo. El precio también se mueve por la liquidez para que cuando escuches que el mercado cripto es muy volátil y que por eso estos conceptos no funcionan, te des cuenta que están en un completo error. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Estamos en AVAX, que es una criptomoneda, y obviamente vamos a ver cómo lo analizan. Aquellos que tienen indicadores, creo que esta es una estrategia muy conocida que mucha gente usa. Y bueno, aquí tenemos una media móvil de 10 periodos, otra de 55, el Squeezy y el ADX, que es un indicador de fuerza del movimiento. Entonces, claramente podemos ver que aquí el precio viene de una gran tendencia bajista. Y obviamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que el precio ya cayó hacia abajo. Pero, ¿qué es lo que ellos ven con sus indicadores? Al final, ¿por qué no te puedes guiar? Porque aquí te dirían que aquí hay un golden cross, o es decir, un cruce hacia arriba. Entonces, si ves, después vuelve a caer. Nuevamente, aquí en este punto tienes otra vez un golden cross que no se cumple y vuelve a caer. Finalmente rompe con fuerza y te dicen, ahora sí, nos vamos para arriba. Y sucede que vienen los toques y te dicen que cada vez que toque aquí, tú tienes que entrar. Si te guías con los indicadores de acá abajo, que es el Squeezy y el ADX, pues podrás notar que es el típico análisis que ellos hacen. Obviamente es que el precio ya está por la parte baja, está debajo del punto 23, el precio está a punto de tener una pendiente positiva, parece que la ADX se va a girar con fuerza hacia arriba y obviamente el precio tuvo un volumen de parado, lo que llaman una vela de absorción con presión compradora hacia arriba y que es probable que el precio siga subiendo inclusive con fuerza, porque si el ADX se gira justo cuando tiene pendiente positiva, va a ir hacia arriba y vamos a ver el resultado, qué fue lo que sucedió en esta posición con este análisis. Entonces, quiero que tú observes lo siguiente. Lo que está sucediendo aquí y vamos a quitar los indicadores para que tú lo puedas ver en el gráfico. Vamos a bloquearlos de algún modo para que tú lo puedas ver. Que habíamos dicho, claramente tienes una tendencia bajista. Entonces, al tener una tendencia bajista, al momento que se desplaza y rompe con fuerza esta parte, haciéndote un choch, es decir, un cambio de estructura, o un boss más bien, porque viene siendo bajista, te hace un boss nuevo, un break of structure hacia abajo, diciéndote que la tendencia bajista va a continuar y que vemos que durante la caída, pues obviamente nos dejó todas estas áreas de imbalance. Es decir, una ineficiencia en el mercado. Es más, si no conocieras todo este precio es hasta acá abajo, pero vamos a suponer que vamos a tomar este punto de aquí. Dejó una ineficiencia en el mercado hacia abajo, entonces le vamos a poner que ahí es una zona de imbalance. Entonces, si ves con los indicadores, te indicaba aquí que tenías que subir. Sin embargo, el precio al llegar al punto del order block, es decir, el bloque de órdenes que tiró el precio previamente, más aparte, toda esta que tú ves aquí es liquidez. Esa es liquidez alcista, pero también en el momento en que el precio empieza a subir, el precio te empieza a dejar liquidez
por la parte de abajo o sell side liquidity, liquidez por abajo. ¿Y qué decimos? El precio siempre va en busca de la liquidez. Esta es una ineficiencia, un vacío de liquidez que hizo el precio, vino a buscarlo. ¿Por qué aquí no es buena zona? Porque no ha tomado toda la liquidez. ¿Por qué esta no es buena zona para entrar en short? Porque no ha tomado toda la liquidez. ¿Y por qué esta es una pésima decisión de entrada? Porque ya llegó al order block, ya recogió lo que tenía que recoger, la liquidez expuesta por la parte de arriba, ya llenó todo o prácticamente gran parte del imbalance. Entonces, y después, ¿qué observamos? Observamos aquí claramente que hay un cambio de estructura a bajista, es decir, el precio te está diciendo que en gran probabilidad quiere caer. Y miren este mismo concepto. El precio en este retroceso nuevamente te empezó a dejar, ¿qué cosa? Liquidez, empezó a dejar liquidez. ¿Y qué tenemos acá arriba? Tenemos un order block que ocasionó la ruptura hacia abajo. Tenemos un order block bajista. Este order block fue el último bloque de órdenes de precio que quiso subir y a partir de ahí, a partir de ese movimiento, el precio vino hacia abajo. De hecho, lo estoy hasta midiendo mal. El order block es este de aquí, es la última vela contraria y se ve un poquito tenue, pero está aquí. La voy a poner más grande. Aquí la tenemos, esa vela contraria. Que es la que el precio tiró o tiró el precio, hizo el rompimiento hacia abajo, indicándote la probable dirección, más toda esta liquidez que tenemos ahí. Entonces, no puedes guiarte por los indicadores que ya vimos que nos mostraban que teníamos que ir para arriba. Sin embargo, la acción del precio, la estructura del mercado, la liquidez, los imbalances, los order blocks nos indicaban que el precio tenía en gran probabilidad que ir para abajo. Entonces, ¿dónde colocamos? Fíjate la manera tan precisa. ¿Dónde colocamos nuestra entrada hacia abajo? Bueno, pues ahí. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos a ir llegando a la toma de liquidez. Vemos que aquí nos dejó liquidez. A un lado todavía tenemos imbalances. Entonces, por lo menos hasta este momento tú vas a tu primer target, que es esta toma de liquidez, toda esta liquidez que partió desde aquí. ¿Y qué pasó con el precio? Que rápidamente y con gran fuerza vino, tomó la liquidez por la parte de arriba, llenó el vacío y la ineficiencia de liquidez, llegó al order blocks porque tenemos una tendencia completamente bajista, como lo estamos notando, es bajista, viene a una zona de gran interés para volver a tirar el precio donde previamente fue tirado. Entonces, ¿qué sucede? Pues el precio no desciende de manera pequeña, desciende de manera rápida y tú puedes sacar ventaja de esto. Si tú hubieras entrado con los indicadores, tú hubieses perdido dinero. Entonces, esta es una prueba para todos aquellos que te dicen que en cripto esto no funciona. El precio en cripto, en donde tú quieras, se mueve por la liquidez. Que no se te olvide. Nos vemos en la próxima.